En este momento voy a empezar a explicar el cómo realizamos un análisis respondiendo a una serie de preguntas junto a mis compañeras Michelle y Cata. Entonces, lo primero que teníamos que realizar como equipo era ejecutar unas librerías, las cuales son TM, Workload, ggplot2, Table, tvverse, tidytest, stopwords, wither, igraph y ggraph. Entonces, en la primera parte, la primera pregunta, tenemos ¿qué es el teorema del límite central y por qué es importante? Entonces, el teorema del límite central describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. También se utiliza cuando se tiene un tamaño de muestra muy grande para definir la distribución de la población, como una distribución normal. Además, es importante porque se puede aplicar sin importar la distribución de la población, pero es necesario que la forma de la distribución sea simétrica, ya que si es asimétrica, se requiere un tamaño de muestra más grande. ¿Qué es el muestreo y cuántos métodos de muestreo conoce? El muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona una parte de la población de estudio, ya que analizar toda la población no es viable económicamente. Se debe tener en cuenta que la muestra debe ser significativa. La tercera pregunta nos habla acerca de cuál es la diferencia entre el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Entonces, el error de tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Y el error de tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es falsa. ¿Qué es la regresión lineal? ¿Qué significan los términos de valor P, coeficiente y valor R cuadrado? ¿Cuál es la significancia de cada uno de esos componentes? Entonces, la regresión lineal es una forma de modelar datos a partir de una variable dependiente y otra independiente, generando una ecuación lineal. ¿Qué son los p-valor? Estos evalúan la probabilidad de obtener resultados similares o sin relación a los datos que se están analizando. Permite decidir si la variable es dependiente. Entonces, ¿qué es el coeficiente o los coeficientes? Son valores que determinan la relación entre las variables dependientes con la independiente. Por ejemplo, en el coeficiente de correlación, si es positivo, la relación es directa y si es negativo, la relación es indirecta. ¿Qué es el valor R cuadrado o determinación? Explica la variación de la variable dependiente con un rango entre 0 y 1, donde 1 indica un buen ajuste del modelo a los datos y si es 0 no se ajusta. También explica la variabilidad de los datos observados. ¿Qué es la significancia? Indica la probabilidad de que la relación observada entre una variable independiente y la variable dependiente sea real o simplemente deba al azar. El p-valor, generalmente cuando es de 0,5 o 0,1, si está entre esos dos valores, se rechaza la hipótesis nula, pero si es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué son los coeficientes? Pues están los de correlación, donde varían entre -1 y 1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 1 indica una correlación positiva perfecta o 0 una correlación lineal. Los betas, cuando mayor es el beta, mayor es la contribución de cada variable independiente para explicar la variable dependiente. El R cuadrado, cuando el R cuadrado es igual a 1, el modelo explica perfectamente la variabilidad de la variable dependiente. Y cuando el R cuadrado es igual a 0, el modelo no explica nada de la variabilidad de la variable dependiente. ¿Cuáles son los supuestos requeridos para la regresión lineal? Están la linealidad, la independencia, la homocedasticidad y la normalidad. Además, la homocedasticidad es la dispersión de los datos alrededor de la línea de regresión si es uniforme. No cambia a medida que se mueve a lo largo de la línea. ¿Qué es una interacción estadística? La interacción estadística se da entre una variable dependiente y una variable independiente, que no afecta por completo a la variable dependiente, sino que ésta se ve afectada por una variable externa. ¿Qué es el sesgo de selección? Ocurre cuando los participantes seleccionados por un estudio no son representativos en la población que se quiere estudiar y lleva a conclusiones erróneas. ¿Cuál es un ejemplo de un conjunto de datos con una distribución no gaussiana? Está el conjunto de datos Airbnb de Nueva York, está en formato CSV, creado por el grupo de defensa Insight
Airbnb. A ver, ¿qué se ve en este código? Entonces, lo primero que hace el código es leer en líneas como tal todo el texto TXT que tiene cada una de las preguntas y respuestas que resolvimos en esta parte. Además, utiliza una desencriptación en UTF-8 para leer los acentos y caracteres especiales que son como la ñ, las tildes y así. Entonces, lo que creamos aquí es un vector de líneas de texto. Ahora, esta parte de este código, el paste texto collapse y ese espacio blanco, lo que está realizando es que pega todas las líneas de, del texto en una sola cadena, ahora teniendo solamente un texto completo. Ahora, lo que hace ese siguiente código, el corpus, es crear un objeto corpus, que es una colección de documentos, para luego poder trabajar con este corpus. Entonces, el corpus contiene el texto listo para ser procesado. Ahora, lo primero que hacemos aquí con la librería TM es transformar todos los caracteres, todas las letras como tal a minúsculas. Ahora removemos las puntuaciones, que son las puntos y comas, removemos los números y removemos algunas palabras. Como tal, las palabras que sean vacías, como las de, la, y, el, que, palabras así, que sean del español como tal. Ahora, determinamos una matriz con los términos del documento. Luego creamos unas frecuencias utilizando la matriz para, por último, utilizando la librería de Workflows, utilizamos las frecuencias que tengan esto, bueno, las más grandes frecuencias que tengan como mínima frecuencias de 5. O sea, que tienen que ser eh, que tienen que contarse 5 veces o más en el texto. Por lo que vemos que la frecuencia son variable, datos y dependiente. A continuación presentamos la solución de el punto 2 que pues necesitamos hacer a partir de las respuestas de 5 preguntas un respectivo grafo de palabras. La primera pregunta era sobre pues qué lenguaje de programación preferíamos, si Python o R, para el cual pues generalmente como hemos usado más R, pues se nos ha facilitado mucho más su uso. La segunda pregunta es, ¿cómo la limpieza de datos juega un papel vital en el análisis? Es fundamental para obtener resultados precisos, tomar decisiones informadas y evitar errores en las conclusiones. La tercera pregunta es diferenciar entre el análisis univariado, bivariado y multivariado. El análisis univariado estudia una sola variable, mientras que el bivariado analiza la relación eh, entre dos variables, sean numéricas o categóricas. Y además el análisis multivariado examina más de dos, incluyendo técnicas como reducción de dimensionalidad y pruebas de hipótesis. A esto también le podemos añadir las técnicas de clustering. La cuarta pregunta es, ¿cómo explicamos el esquema estrella? El esquema estrella es un modelo multidimensional de datos que organiza, la información de tablas de dimensiones para facilitar su comprensión y análisis. Y la quinta pregunta es, ¿qué es el muestreo por congrupos? El muestreo por congrupos selecciona aleatoriamente grupos naturales de una población. Ya finalizando entonces nuestra lectura de las respuestas, vamos a continuar con el grafo. El grafo lo vamos a realizar a partir de una técnica que se llama técnica de coocurrencias. Esta técnica de coocurrencias lo que hace es, a partir de las palabras que hay en una línea de texto, lo que hace es combinarlas o juntar.
un par de estas palabras de línea de texto y así podemos ver con qué frecuencia este par de palabras aparecen dentro de la misma línea de texto. En un primer momento, simplemente lo que hacemos es pues leer el texto del que sacamos nuestras respectivas respuestas y luego simplemente lo que hacemos es separar el texto en palabras individuales, que esto se le llamaría tokenización. Esta tokenización, pues como lo digo, separa el texto en palabras individuales y luego a partir de stop words eliminamos las palabras vacías en el español o pues las palabras como los conectores, el y, las, etc, etc. Estas palabras que pues realmente no nos van a aportar mucha información dentro pues de nuestro grafo. Entonces, simplemente lo que hacemos pues es dividirlo. Para esto también tuvimos en cuenta tener unas respuestas cortas y concretas para pues tener como mayor facilidad al momento pues de manejar estas palabras o estos pares de palabras. Luego, lo que hacemos es un cálculo de las coocurrencias de las que hablaba anteriormente. Lo que hacemos es contar cuántas veces aparecen juntas estas dos palabras dentro de una misma línea de texto y luego ordenamos los pares por frecuencia descendente. Vamos a ver que dentro de la tabla que luego hacemos con estos pares de palabras, todas van a tener una frecuencia de uno y aproximadamente vamos a tener 280 pares de palabras, pero pues aquí solo vamos a mostrar las 20 primeras, sí, los 20 primeros pares de palabras y siempre van a tener una frecuencia de ocurrencia dentro de una misma línea de texto de una, siempre solo van a aparecer una. Ahora, para realizar entonces el grafo, lo que vamos a hacer es tomar las palabras como los nodos y las conexiones entre las palabras como las aristas. Las aristas van a pues variar como de grosor dependiendo de la cantidad de frecuencia que pues tenga el par de palabras. Como siempre van a tener una frecuencia de uno, pues no vamos a ver como mucho cambio dentro de las aristas de los nodos. Bueno, ya cuando empezamos a hacer el grafo, lo que hacemos es entonces convertir pues estos pares de palabras en una tabla y luego crearlos como un objeto grafo. Las palabras, como lo digo, van a ser los nodos y las coocurrencias van a ser las aristas. Creamos una semilla para pues tener reproducibilidad y luego lo que vamos a hacer es con gggraph pues crear el grafo, básicamente con el algoritmo Fruchterman-Reginald que esto es para posicionar como que quede de forma estética los nodos. Luego lo que hacemos es con GeoEdge dibujar las conexiones. Y con GeoNode lo que hacemos es dibujar los nodos. Luego añadimos las etiquetas y pues ya esto se resume como en nuestro grafo. Finalmente, pues va a quedar un grafo que no se va a ver tan estético, pero esto tiene pues su explicación de que pues una palabra se conecta con muchas de su misma línea de texto, por eso no se van a ver muy bien las conexiones entre ellas, pero pues si lo queremos ver vamos a poder notarlo dentro de la tabla de frecuencias que hicimos anteriormente para crear el grafo. Y ya, esto sería todo. A continuación se responden las preguntas de la parte 3, donde se tenía que responder una serie de 5 preguntas. Inicialmente se pedía escoger entre Python o R, por lo que se escogió Python, ya que cuenta con una gama de librerías más amplias que R para la lectura de texto. En cuanto a la limpieza de datos y su papel, tomamos que es uno de los papeles más importantes, ya que permite limpiar y ordenar datos mediante la eliminación de datos atípicos, duplicados y tratamiento de NEAs para realizar un análisis más confiable y seguro. Luego tenemos la diferencia entre análisis univariado, bivariado y multivariado, en la que, como le dice el nombre, recae sobre la cantidad de variables que se están analizando. Es decir, el análisis univariado puede ser, por ejemplo, el análisis en encuestas de una población. Luego, el análisis bivariado ya parte de estudiar dos variables en el que se busca identificar alguna relación. Y finalmente, el multivariado analiza más de dos variables, donde está la edad, el peso, por ejemplo, y la estatura, en el que se busca también buscar si hay alguna relación en el comportamiento de las variables, es decir, si hay alguna explicación de una a partir de otra. En cuanto el esquema de estrellas, se tiene que es un modelo de base de datos donde se almacenan medidas numéricas que están
centralizadas en tablas de hechos y describen los datos. Es decir, a partir de una tabla central se extienden diferentes tablas de forma relacional para así generar la base de datos. Por eso tiene su nombre de esquema en estrella. Finalmente, el muestreo por congrupos hace referencia al filtro de datos que se realiza para clasificarlos en diferentes grupos que compartan alguna relación. En este caso, por ejemplo, como barrio, localidad o persona. Y se analizan los individuos que están dentro de esos grupos. Entonces, para realizar el top word, se almacenaron las respuestas dentro de un archivo de texto y mediante la función de corpus y la librería que estamos utilizando, se convirtió en un vector para así hacerle su respectiva limpieza. Se removió la puntuación, se volvió todo a minúsculas, se removieron números y se asignó pues el idioma que se estaba utilizando. Se realizó el conteo de las frecuencias de las palabras y finalmente únicamente se tomaron estas palabras, ya que el resto eran conectores, por lo que no brindan ningún tipo de información al análisis de texto. Entonces, para el top word tenemos que la palabra que se repitió fue análisis con un total de 7 veces, luego datos 5 veces, grupos 3 veces, analiza 2 veces y variables también 2 veces.